Entonces, estamos en la página, mira, ahorita necesito que consigan el libro y abran la página 158. Y activen su cámara, los que no tienen activada la cámara, por favor. Vamos a trabajar la página 158. Página 158. Ok, miren, algo bien importante es que en los temas anteriores que les he estado hablando de, primero, el descubrimiento de América. El descubrimiento de América y por consiguiente el descubrimiento de Honduras. Siempre hay que tener presente de que el descubrimiento de América fue en 1492, en el primer viaje que hizo Colón cuando llegó a las Bahamas. Y el descubrimiento de Honduras fue en 1502, ¿ok? En el cuarto viaje. O sea que Honduras se descubrió hasta 1502, América en 1492. Hay que tener eso claro, ¿verdad? Hay mucha gente que se equivoca con ese dato. Pero una vez que los españoles descubrieron estas tierras, empezaron a conquistarlas, empezando por las islas del Caribe, donde erradicaron a la población nativa y luego desde ahí hicieron expediciones para venir a conquistar el continente, empezando por México con los aztecas. Hernán Cortés lo venció ya para el año de 1520. Aquí en Honduras mandaron a españoles como Cristóbal de Olid, Pedrerías Dávila y el mismo Hernán Cortés, que vinieron en sucesivas campañas y terminaron venciendo a los indígenas que se les opusieron. El último de los grandes caudillos que se les opuso aquí en Honduras fue el indio Lempira, quien fue derrotado por Alonso de Cáceres y específicamente por el soldado Francisco Ruiz en 1537. ¿Okay? Entonces, una vez que los españoles derrotaron a los indígenas, empezaron a crear un gobierno bien fuerte, bien consolidado, con sus propios jefes, sus propios gobernadores, sus propios auditores, sus propios encomenderos, y esta gente lo que hacía era explotar la mano de obra barata, y casi de esclavo prácticamente de los indígenas, y un porcentaje de todo eso que ellos adquirían, poniéndolos a trabajar forzado en las minas y en la agricultura y la ganadería, iba para el rey. O sea que la idea era poner a trabajar a los indígenas, sacarles el mayor provecho al trabajo que ellos hacían, enriquecerse y una parte del 10% enviarlo al rey en España. Pero para que eso fuera posible necesitaban tener bien organizada la sociedad colonial. Y para eso inventaron la Casa de Contratación de Sevilla, que les expliqué en la clase anterior, y el Consejo, o como les decía, el Consejo de India, que estas dos, el Consejo de India y la Casa de Contratación de Sevilla, se encargaban de tener controlada la población. Entonces, en algunas zonas como en México había un virrey, en otras zonas como Perú había otro virrey, y aquí en Centroamérica había una capitanía, se llamaba la Capitanía General de Guatemala. En Chile había una capitanía, la Capitanía General de Chile. ¿Okay? En Venezuela había otra capitanía, la Capitanía General de Venezuela. ¿Para qué tenían esas capitanías? Por si se sublevaban los indígenas, si ellos empezaban a rebelarse, entonces ahí tenía un ejército español para controlarlos. Era una forma preventiva de mantener, de disuadir a la población. Ahora bien, eso duró 300 años aproximadamente, 300 años donde nuestra sociedad estuvo subyugada, sometida a un gobierno extranjero que lo explotaba. Entonces era lógico que al pasar el tiempo algunas personas iban a decir ya basta, hay que independizarnos, hay que ser libres, porque vamos a tener que estar dándoles un porcentaje de todas nuestras de toda nuestra producción a unos extranjeros. Entonces eso pasó en 1821. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque vamos a empezar a leer el tema, que es la independencia. Y en la página 158, donde dice aprendo,
quiero que me ayude a leer. Vamos a ver, ¿a quién ponemos? Quiero que me ayude a leer Alicia. Donde dice aprendo, por favor. A principios del siglo XIX, la dependencia política y económica de España había aumentado. América se había convertido en proveedora de materias primas. En esas circunstancias se produjo cierto anhelo de independencia de las colonias españolas. Ese deseo fue influido por hechos externos e internos que fortalecieron las ideas de independencia y libertad, las cuales impulsaron el fin del Imperio Español y con ello el surgimiento de nuevos estados en Centroamérica y otras regiones del continente. Muy bien. Es que miren, para entender la independencia hay que entender que hubieron varios factores que hicieron que la gente de aquí, de Centroamérica, se motivara a buscar la independencia. O sea que no es algo que surge tan espontáneamente de la mentalidad de los centroamericanos. Porque cuando hablamos de la independencia en 1821 estamos hablando de Centroamérica. Honduras era una provincia, era como un departamento de Centroamérica. Por consiguiente, no existía, ¿ok? Como país. Entonces, quien se independiza es Centroamérica, ¿okay? En 1821. Honduras, jóvenes, se independizó en 1838. 1838, no antes. Entonces, hay que tener claros esos datos también. Okay. Buenos días. Estamos trabajando la página 158. La independencia de Honduras. Entonces, si ustedes observan, ahí donde dice exploro, dice marque con una X la forma en que se desarrolló la independencia de Centroamérica. Esa la vamos a responder hasta el final. Ahora miremos donde dice factores externos. Vamos, Carlos, lea la ilustración. ¿Qué es eso de la ilustración? ¿Qué significa? Un movimiento cultural e intelectual que se inició a finales del siglo XVII y se extendió durante el siglo XVIII. Se produjo principalmente en Francia e Inglaterra. En algunos países se prolongó hasta principios del siglo, ¿cómo se lee eso? XIX. Gracias. A principios del siglo XIX. Recibió ese nombre ya que su objetivo era disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. Por ese motivo, en el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces. Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podría combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, y construir un mundo mejor. Criticaban las instituciones políticas, económicas y sociales y religiosas de las monarquías absolutas. En América, las ilustraciones tuvo una gran influencia en aspectos económicos, políticos y sociales. En este movimiento culminó con las ideas y acontecimientos de Francia en 1789. Bueno, leyó un poco medio pateado, pero leyó, ¿verdad? Sí. Tiene que seguir practicando esa lectura porque se traba mucho, entonces uno le pierde el interés a lo que va leyendo. Miren, la Ilustración entonces fue un movimiento intelectual, político, ideológico, que ocurrió en Francia al principio, motivado por las ideas de los ilustrados, que eran filósofos que decían que la razón es lo que hace posible que podamos cambiar el mundo y la sociedad. Y esto, en vez de estar apoyando todo nuestro pensamiento en las ideas religiosas, en las ideas supersticiosas, entonces los ilustrados eran gente que decía que necesitábamos cambiar el mundo medieval, ese mundo donde todas las personas solo pasaban con miedo, con ansiedad de que ya fuera el fin del mundo y no se preocupaban por lo que estaba viviendo la sociedad. Entonces los ilustrados decían,
para buscar el progreso, para que esta sociedad sea más justa, hay que hacerlo ya, no hay que esperar hasta morirnos para vivir en un mejor mundo. Este es el verdadero mundo que tenemos que cambiar. Entonces los ilustrados eran filósofos que influyeron en la Revolución Francesa y por lo tanto en la independencia de Estados Unidos y también influyeron en la independencia de Centroamérica. ¿Okay? Entonces esos filósofos franceses fueron clave. ¿Por qué? Porque Francisco Morazán, Dionisio de Herrera, los leían. José Cecilio del Valle, ellos leían a estos filósofos. Tenían sus libros, lo que habían escrito estos filósofos, los mandaban por barco y ellos de ahí aprendían estas ideas nuevas, estas ideas importadas de Europa. Ahora, donde dice independencia de los Estados Unidos, recuerden que los Estados Unidos fueron una colonia que la fundaron los ingleses. Los ingleses llegaron a América, se fueron extendiendo, fundaron al principio 13 colonias en la costa este de Estados Unidos, pero los colonos poco a poco se fueron extendiendo hacia el oeste, conquistando a los indios, que le llamaban ellos, y haciendo un país enorme. Tuvieron una guerra con México y le quitaron un montón de territorio a México, los Estados Unidos. Tuvieron una guerra con España y le quitaron la Florida a Estados Unidos, y Estados Unidos se hizo enorme. Entonces, en su última guerra por independencia, Estados Unidos luchó contra el Imperio Británico. Y Estados Unidos se influyó mucho por las ideas de la Ilustración también, porque los principales líderes de la independencia de Estados Unidos, como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, eran filósofos ilustrados, creían en la razón, creían en la ciencia. Era gente con un pensamiento súper moderno para su época. Y la Revolución Francesa, que ocurrió en 1789, fue la que por primera vez declaró los derechos del hombre, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces, gracias a la Revolución Francesa, la gente de aquí de América dijo, si ellos pudieron vencer al rey francés, nosotros también podemos vencer al rey español. Entonces, esa es una forma de influir, de motivar que tuvieron nuestros antepasados, sobre todo Francisco Morazán, Dionisio Herrera y nuestros próceres, que ellos se daban cuenta de las noticias que estaban pasando en Europa. No se daban cuenta así como nosotros rapidito, porque no había ni televisión ni internet, pero llegaba la información a través de cartas y periódicos que llegaban en los barcos. Muy bien, esos serían los factores externos. Entonces, resumiendo, los factores externos son la Ilustración, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Eso hizo que aquí la gente se quisiera independizar, porque lo vieron posible. ¿Okay? Aparte, en América ya se había independizado Haití, que fue el primer país que se independizó de América. Ahora, dentro de los factores internos, quiero que me lea Carla, donde dice descontento criollo. Los criollos americanos habían obtenido gran riqueza económica por medio del comercio y eran cada vez más poderosos. Sin embargo, ese enriquecimiento estaba limitado porque las autoridades de la corona solo permitían a las colonias comerciar con España. Por ello, los criollos deseaban acabar con el gobierno de los peninsulares. Es correcto. Es que miren, yo les dejé una tarea donde ustedes tenían que haber hecho una pirámide, ¿verdad? De la época colonial. Entonces, en esa pirámide, ustedes lo que hacían era demostrar, aquí está en la página anterior, esta es la pirámide. En esa pirámide, lo que ustedes hacían era demostrar que los españoles peninsulares estaban encima de los criollos. Los españoles peninsulares eran las personas que habían nacido en España y por lo tanto se consideraban con más derecho cuando llegaban a América. Que decían, nosotros somos verdaderos españoles, mientras que los criollos que mencionan ahí eran españoles que habían nacido aquí en América, hijos de españoles, ¿verdad? Pero nacidos aquí en América. Es como que venía una pareja de españoles ya casados y tenía un hijo, pero el hijo nacía aquí. Ese hijo era español porque sus padres eran españoles, pero ya había nacido en América, entonces le decían criollo. Y ese niño no podía ser virrey, no podía ser alcalde, no podía ser gobernador, no podía ser el capitán de un ejército. ¿Por qué? Porque lo consideraban que no era un verdadero español porque ya había nacido en otro país. Entonces, los criollos estaban descontentos por eso. Porque decían, ¿cómo es posible que nosotros que llevamos pura sangre española no nos quieran dejar trabajar en los puestos más importantes? Aparte ellos
ya como no habían nacido en España, sino que habían nacido en América, ya no tenían tanto apego por España, sino que ellos decían, si los ingleses o los franceses quieren tener comercio con nosotros y comprarnos a mejor precio nuestros productos, porque vamos a estar diciéndoles que no, y solo vamos a tener que estar obedeciendo al rey de España. Ellos no se sentían cómodos con las autoridades españolas, ellos querían ser libres. Entonces, ¿quiénes eran los que querían ser libres de España? Los criollos. Los indígenas también, pero los indígenas no eran intelectuales, los indígenas no sabían lo que estaba pasando en el mundo, era gente que estaba en la ignorancia. ¿Por qué? Porque en ese entonces ni escuelas había, ni medios de comunicación. ¿Okay? Entonces, aparte de eso, hubieron sublevaciones populares. Léalo en Naomi, donde dice sublevaciones populares, por favor. La mayoría de la población vivía en condiciones de miseria y explotación. En especial los indígenas y los negros, quienes eran obligados a trabajar como peones en las haciendas, en situación de servidumbre donde padecían infinidad de abusos. Además tenían que pagar altos tributos a las autoridades. Todo lo anterior dio origen a numerosos levantamientos populares. Es correcto. Y gracias, Naomi. Esos levantamientos populares era gente que intentaba independizarse antes de 1821. Por ejemplo, aquí en el libro dice en 1811 y 1814 en distintas provincias del Reino de Guatemala se produjeron rebeliones que exigían a las autoridades españolas el respeto a los derechos locales. Ninguna tuvo un carácter de independentista, a excepción de la Conjuración de Belén en 1813. Luego en otro párrafo dice, en El Salvador, el cura José Matías Delgado organizó la primera conspiración, la cual fracasó por falta de apoyo. O sea, la gente no lo apoyó en su lucha por la independencia. La independencia de Centroamérica se impulsó finalmente por los acontecimientos ocurridos en el resto de América. O sea que Centroamérica no tomó la iniciativa de independizarse, sino que ellos vieron que México ya se había independizado. Ellos vieron que Venezuela, Colombia ya se había independizado. ¿Ok? Entonces, cuando ya vieron ellos que se estaban independizando otros países, ellos dijeron, y nosotros nos vamos a quedar atrasados. Tienen que hacer algo. Fue una reacción. Fueron líderes reactivos. Ahora dice ahí también, fue un proceso controlado por los más conservadores. El capitán general español, el jefe de aquí de Centroamérica era Gavino Gainza. Si ustedes buscan el acta de independencia de Centroamérica, van a ver que al final quien la firma es un señor llamado Gavino Gainza, que era el jefe de las Fuerzas Armadas de Centroamérica. Siguió al mando mientras se hacían los cambios respectivos. Los eventos fueron a puerta abierta, por ello muchas personas se pudieron mezclar y formar parte de los mismos. Aplaudían a los que estaban a favor de la independencia y abucheaban a los que estaban en contra. Surgen así las posibilidades de estructurar un gobierno propio, reorganizar la economía, crear leyes que se adapten a la realidad y lograr nuevas relaciones de convivencia entre los sectores sociales. Ahora, hay algo que tener bien claro. La independencia de Centroamérica fue pacífica. Aquí nadie se agarró a tiros, no hubo guerra, nadie se peleó, solamente unos estaban a favor, otros estaban en contra, pero la independencia fue pacífica. ¿Okay? ¿Y por qué fue pacífica? Porque realmente no hubo independencia. Solo fue un trámite que hicieron. Si hubiera habido independencia, los indígenas hubieran sido independientes. Pero ahí quienes decidieron independencia no fueron los indígenas. Cuando ustedes ven los próceres nacionales no ven ningún indígena. Lempira ya había muerto hace 300 años. Pero los demás próceres, José Cecilio del Valle, Francisco Morazán, Dionisio de Herrera, José Trinidad Cabañas, todos ellos eran criollos, o sea, eran españoles, pues. O sea que en nuestra independencia se independizaron los hijos de los españoles de sus papás españoles. ¿Me entienden? ¿O no me entienden lo que estoy diciendo? Se refiere que se independizaron los que eran hijos de españoles pero nacieron en Centroamérica. Exactamente, no se independizaron los indígenas. Nuestra independencia no fue una independencia de los grupos indígenas, fue una independencia de los hijos de los españoles, de sus papás españoles. O sea, no es una independencia como quizá uno se la ha imaginado siempre, de que toda la gente se opuso y que todos queríamos ser independientes y los indígenas estaban alegres. No, a los indígenas no les favoreció
la independencia porque ellos siguieron siendo como esclavos, trabajando por muchos años más como burros y con un mal sueldo y maltratados y sin tener derecho. O sea, a los indígenas no le favoreció en nada la independencia que tanto se menciona y que se celebra. Entonces pasen a la página 160. Ahí quiero que esta niña, Bessie se llama, nos ayude a leer el primer párrafo. Bessie. El 28 de La septiembre. independencia de Honduras. El 28 de septiembre llegaron desde Guatemala 2 correos, un dirigido hacia Tegucigalpa y el otro hacia Comayagua. Traían los pliegos de independencia en los que no se notificaba la decisión de Guatemala al declarar su emancipación del Reino de España. Ok, siga. Se propuso una consulta electoral que permitiera a las demás provincias elegir a un representante para integrar un congreso que se celebraría el 1 de marzo de 1822, el cual, según el historiador Marcos Carías, se denominó Magno Congreso Centroamericano. El propósito fundamental de ese congreso era ratificar la independencia y elegir la forma del gobierno, así como una ley fundamental que sirviera para regir el nuevo país que surgiría después de la declaratoria. En Tegucigalpa la noticia se recibió con júbilo. La noticia se recibió con mucha reserva. Muy bien, gracias. Entonces, miren, hay algo que dejar claro ahí. Hay algo que dejar claro. La independencia de Honduras fue una consulta que se hizo entre la gente que tenía el poder y algunos estaban de acuerdo y otros no. ¿Por qué algunos no estaban de acuerdo? Porque algunos, como en el caso de la ciudad de Comayagua, eran españoles peninsulares. Los había mandado el gobierno de España a controlar la provincia de Comayagua. Porque en ese momento, jóvenes, en este momento de la independencia de Centroamérica, 1821, Honduras ni tan siquiera se llamaba Honduras, la provincia, se llamaba Comayagua. Todo el país, que actualmente conocemos nosotros, era una provincia y se llamaba Comayagua, todo el país. Y en Comayagua estaban los jefes de esta provincia. Y ellos estaban en contra de la independencia. ¿Okay? Era en Tegucigalpa donde estaban a favor de la independencia, aquí, en Tegucigalpa. Dionisio de Herrera, sobre todo, que era el alcalde. ¿Okay? Y Francisco Morazán, que le ayudaba a trabajar en la alcaldía. Hay que tener eso claro. Ahora bien, Valle y la independencia. Léalo, Camila, donde dice Valle y la independencia. Valle y la Independencia. José Cecilio del Valle, redactor del Acta de Independencia, manifestó que Centroamérica todavía no se encontraba preparada para emanciparse de España, porque le faltaba madurez para... ¿Me están escuchando, verdad? Sí, sí. Ok, perdón. Le faltaba madurez para la administración pública, tanto en el aspecto político como económico. Valle tenía razón al manifestarlo, pues los resultados de esta separación se dejaron ver algunos años después. Durante el periodo de la anexación a México, fue electo como diputado centroamericano al Congreso Imperial y lideró de reclamo para que se anulara la anexión de centroamericana. Durante su estadía en México, él y otros diputados fueron encarcelados por una supuesta conspiración en contra de él, Iturbide. Iturbide. Ok, miren, el papel que juega José Cecilio del Valle en la independencia de Centroamérica es bien importante porque, para empezar, él redactó el acta de independencia, pero él no estaba a favor de la misma. Lo pusieron a redactar porque él era una persona ilustrada, era una persona inteligente, para que lo redactara bien. Pero en sí él era un conservador, una persona que no quería que hubieran cambios. ¿Okay? Él decía que no estábamos preparados para ser independientes. Y hasta cierto punto tenía razón, porque no había una burguesía, una clase económica que respaldara un cambio y que generara un nuevo modo de manejar toda la situación económica. Entonces, él no estaba a favor y como diputado se oponía. ¿Okay? Pero al final tuvo que aceptarla porque la mayoría lo dijo.
Cuando menciona que durante su estadía en México, porque José de Silvio del Valle logró inclusive ser diputado en México, ¿okay? Lo acusaron de conspirar contra el gobierno de Iturbide. Iturbide fue un general, un militar español, mexicano, un criollo, que él, cuando se independizaron de España, quiso formar un imperio y él ser el emperador, pero duró poco tiempo. Lo terminaron deponiendo. Y este Iturbide, acusó a José de Silvio del Valle de conspirar contra él. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todos estos próceres de nosotros, ellos decían que la idea no era independizarse y formar parte de un imperio con un dictador que pusiera sus leyes, sino ser unas repúblicas, unos países donde la ley estuviera por encima de los hombres, como los ideales franceses. Ahora, cuando Centroamérica se independiza en 1821, estas personas que decían que no estábamos preparados para la independencia terminan imponiéndose y les pega un miedo de ser libres, entonces se deciden unirse a México. Esa anexión a México la firmaron en Guatemala y formamos parte de México por menos de un año. ¿Okay? Centroamérica formó parte de México por menos de un año. Pero llegó un punto donde ya definitivamente dijeron los líderes centroamericanos, no nos conviene ser parte de México. México tiene unos problemas enormes y nosotros podemos ser libres, podemos ser independientes, y en 1823 se separaron de México. Entonces, quiero que lea aquí un poquito. Vamos a ver, vamos a poner a Daniela, donde dice la independencia de México. Léalo, por favor. Daniela. Ajá. No, Daniela no está preparada. Entonces, miren, lo voy a leer yo. La independencia recién proclamada no fue total. Los nuevos gobernantes se sintieron inseguros y decidieron unir su destino a México. Este país estaba gobernado por Agustín de Iturbide, terrateniente criollo que se había proclamado emperador con el apoyo del ejército y la iglesia. El 5 de enero de 1822, con un total de 104 votos, se decidió anexar Centroamérica a México. O sea que fueron los centroamericanos los que decidieron unirse a México. No es que México nos agarró a la fuerza y ustedes van a ser de nosotros. No, nosotros mismos solitos nos entregamos a México. Se decidió anexar Centroamérica. La clase alta guatemalteca pensaba consolidar su dominio en el Istmo. El Salvador y otras áreas se opusieron a la unión. El Salvador siempre fue el que se opuso a los conservadores. El Salvador siempre hubo gente muy valiente que tenía mentalidad avanzada. Por eso Francisco Morazán se llevaba muy bien con los salvadoreños y decidió ser enterrado en El Salvador, porque sabía que en El Salvador era donde la gente era más pensante en aquel tiempo. Los demás eran un montón de atrasados que solo sabían basarse en el miedo. Eran cobardes, pues. Entonces, El Salvador y otras áreas se opusieron a la unión porque deseaban liberarse no solo del dominio español, sino también del guatemalteco. Los criollos guatemaltecos consideraban ventajosa la anexión por varios aspectos, y en lo económico se evitaría una futura crisis por el rompimiento con España. Por su parte, México ganaba una notable e importante extensión territorial. El Salvador fue invadido por el ejército mexicano guatemalteco, que a pesar de su resistencia, al final fue derrotado. Tras la caída de Iturbide en marzo de 1823, Centroamérica se separó de México, aunque este país incorporó a su territorio la antigua intendencia de Ciudad Real o Chiapas. Miren, Centroamérica, al separarse de México, perdió a Chiapas. Chiapas era parte de Centroamérica. Nosotros realmente éramos 6 países, pero México se quedó con Chiapas. En esa anexión a México perdimos Chiapas. ¿Y saben qué es lo más triste? Que si Centroamérica hubiera seguido unida y Chiapas hubiera sido parte de Centroamérica, tuviéramos petróleo, porque el petróleo mexicano, una buena cantidad del petróleo mexicano está en Chiapas. Bueno, entonces, para terminar, ustedes lo que van a hacer es resolver la página 161, 162 y 163. Tienen chamba. Anótenlo ahí. Resolver página 161, 162 y 163.
aparte de eso, en la agenda dice cuadro comparativo de los factores internos y externos de la independencia. Entonces van a hacer un cuadro comparativo de los factores internos y externos de la independencia. Todo eso tienen que hacer. Mandan la foto. Me mandan la foto de la evidencia. Cuadro comparativo de los factores internos y externos de la independencia. Bueno, jóvenes, así quedamos entonces. Pasen buen día. Están servidos.